En el video Introducción al análisis en vigas, Sergio Ramírez comenta: excelente, ¿no puedes subir un video de vigas por el método de Cross? El método de Cross, también conocido como el método de la distribución de momentos, es un método de análisis del desplazamiento basado en aproximaciones sucesivas, que puede ser aplicado para el análisis de vigas y marcos estáticamente indeterminados, tomando en cuenta las deformaciones por flexión. Este método, desarrollado por Hardy Cross, fue uno de los métodos de análisis estructural más utilizados entre la década de los 30 a los 60, por el hecho de que no requiere la solución de ecuaciones simultáneas como las requeridas por los demás métodos clásicos. Su uso disminuyó considerablemente a principios de los 70s, debido al crecimiento de las computadoras actuando a favor de los métodos matriciales. Sin embargo, el método de Cross aún es implementado por algunos ingenieros para el análisis de estructuras pequeñas, ya que proporciona una mejor comprensión del comportamiento de las estructuras, además de ser usado para el diseño preliminar y para verificar resultados de análisis mediante computadoras. Esencialmente, el método consiste en resolver las ecuaciones simultáneas que resultan en el de ángulos de giro y de flexión mediante aproximaciones sucesivas. Esta característica permite obtener la solución con la precisión que se desee. Antes de que podamos desarrollar el método de Cross, es necesario adoptar una convención de signos y definir varios puntos usados en el análisis. Para la convención de signos de este método debemos saber que los momentos que actúan en los extremos del elemento con sentido antihorario se consideran positivos y los momentos con sentido horario serán negativos. Algunos de los puntos que debemos tener en cuenta en este método son: el factor de rigidez del elemento. La rigidez a flexión de un elemento se define como el momento que se debe aplicar en el extremo del elemento para generar una rotación unitaria en ese extremo, y viene dada por las siguientes expresiones dependiendo del tipo de extremo del elemento. El factor de rigidez relativo del elemento. La rigidez a la flexión relativa K de un elemento se obtiene dividiendo la rigidez relativa entre 4 veces el módulo de elasticidad. Momento de transporte. Un momento de transporte es aquel momento m que, al ser aplicado en el extremo articulado de una viga, un momento mba se desarrolla en el extremo empotrado. La relación del momento de transporte con el momento aplicado se llama factor de transporte del elemento y viene dado por la siguiente expresión: factor de distribución. Tenga en cuenta que la suma de los factores de distribución en cada junta siempre debe ser igual a 1 y conviene comprobarla antes de iniciar el proceso de distribución. Momentos de empotramiento fijo. Los elementos en las paredes o en las juntas fijas de un elemento cargado se denominan momentos en extremos fijos. Estos momentos pueden determinarse en base a tablas. Teniendo estos puntos ya aclarados, podemos empezar con el ejercicio. Dice: determine los momentos en los extremos del elemento para una viga de 3 claros continuos, como la mostrada en la figura, usando métodos de distribución de momentos. Dibuje los diagramas de cortantes y momentos flectores. Para comenzar, lo primero que debemos hacer es determinar los factores de distribución en los nodos de la estructura que están libres a la rotación, es decir, que sean susceptibles al giro, que en este ejercicio son los nodos B y C. Como se mencionó anteriormente, el factor de distribución para un extremo de un elemento es igual al factor de rigidez del elemento dividido entre la suma de los factores de rigideces de todos los elementos unidos al nodo. Para este caso se utilizará el factor de rigidez relativo, debido a que toda la viga continua está hecha de un mismo material, por lo que su módulo de elasticidad es constante a lo largo de todo el elemento. Entonces, para el nodo B tendremos 2 factores de distribución, uno para el tramo BA y otro para el tramo BC. El factor de distribución para el tramo BA queda expresado de la siguiente manera: sustituyendo el factor de rigidez para cada tramo y simplificando, tendremos un factor de distribución igual a 0,5. De la misma manera procedemos con el factor de distribución BC, dando como resultado 0,5.
Ahora para el nodo C hacemos lo mismo, sustituimos los factores de rigideces, variando en este caso para el tramo CB. Simplificando obtenemos un factor de distribución de 0,429 y para el tramo CD el factor de distribución es igual a 0,571. Es importante comprobar los resultados sumando los factores de distribución de cada nodo. Sabiendo que la suma de los valores nos debe dar 1, comprobamos el nodo B. 0,5 más 0,5 es igual a 1. Y al sumar los factores de distribución del nodo C, 0,429 más 0,571 da el mismo resultado. Entonces nuestros factores de distribución están correctamente calculados. Es necesario aclarar un caso especial que se da en estos ejercicios. Los factores de distribución en A y C son iguales a 0 por tratarse de empotramientos. Lo que ocurre aquí es que el factor de distribución depende del factor de rigidez de la viga y del factor de rigidez de la pared. Como en teoría se necesitaría de un momento de tamaño infinito para hacer que la pared gire un radián, el factor de rigidez de la pared es infinito, haciendo que el factor de distribución en ese punto sea igual a 0. Después de haber calculado los factores de distribución, como segundo paso se determinarán los momentos de empotramiento fijo. Asumiendo que los nodos B y C están fijos o bloqueados, calculamos los momentos que se desarrollan en los extremos de cada tramo. Para ello usamos la tabla mostrada a continuación. En la descripción del video les dejaré un link para que puedan descargar la tabla. Podemos notar que solo el tramo AB y BC están cargados. En base a la tabla, para una carga uniforme y una carga puntual, se tiene que para el momento de empotramiento fijo AB usaremos la siguiente ecuación, donde W es la carga distribuida y L es la longitud del tramo. Sustituyendo los valores respectivos, obtenemos un momento de 50 kilolibras por pies, donde en AB se colocará un momento antihorario o positivo y en BA un momento horario o negativo. Y para el tramo de empotramiento fijo BC usaremos la siguiente ecuación. Por tratarse de una carga puntual ubicada a la mitad de la longitud del tramo, sustituyendo los valores respectivos obtenemos un momento de 75 kilolibras por pies, donde en BC actuará un momento positivo y en CB un momento negativo de esa misma magnitud. Luego, a cada extremo se le deben aplicar los momentos de empotramiento fijo encontrados. Dado que el nodo B y C no están realmente fijos, los liberamos uno a la vez. Podemos liberar ya sea el nodo B o el nodo C. Empecemos por el nodo C. Podemos ver que en este nodo hay un momento de empotramiento fijo de 75 kilolibras por pies y negativo en el extremo C del tramo BC, mientras que en el extremo C del tramo CD no existe momento alguno. Siempre que el nodo C esté restringido contra la rotación mediante un empotramiento imaginario, el momento sin balancear de 75 kilolibras por pies es absorbido por este. Sin embargo, cuando el empotramiento imaginario es removido para liberar al nodo, el momento sin balancear de 75 kilolibras por pies actúa en el nodo, generando que rote en sentido contrario hasta que se encuentre en equilibrio. En otras palabras, a cada nodo que pueda girar se le debe aplicar un momento igual y de sentido contrario al desbalance. La rotación del nodo C genera momentos de distribución. Entonces, aplicando el proceso de distribución de momentos, hallamos la distribución de momentos en el extremo C de los tramos BC y CD. Para lograrlo, multiplicamos el momento positivo de 75 kilolibras por pies por los factores de distribución CB y CD, respectivamente. Por lo tanto, tenemos que el momento de distribución en CB es de 32,2 y en CD es de 42,8. El momento distribuido en el extremo C del tramo BC induce un momento de transporte en el extremo lejano B, el cual puede ser determinado multiplicando el momento de distribución por el factor de transporte del elemento. Debido a que el nodo B permanece fijo, el factor de transporte del tramo BC es de 1 medio.
Por lo tanto, el momento de transporte en el extremo B del tramo BC es 16,1 kilolibras por pies, al multiplicar un medio por 32,2. De manera similar, se calcula el momento de transporte del extremo D del tramo CD, dando 21,4 kilolibras por pies, al multiplicar un medio por 42,8. Sumando los momentos en el extremo C del tramo BC, podemos ver que el resultado es de igual magnitud pero opuesto al momento en el extremo C del tramo CD. Entonces la suma de estos dos es igual a 0. Eso significa que el nodo C ha quedado balanceado. Sin embargo, como consecuencia del momento de transporte, ha aparecido en el extremo B del tramo BC un momento de 91,1 y generando de esta manera un momento de desbalance en el nodo B. En este punto del análisis, los momentos totales en los extremos de los elementos son los siguientes. Antes de que liberemos el nodo B, se fija el nodo C en su posición rotada. Se libera el nodo B y aplicamos la distribución de momentos por segunda vez. El momento de desbalance se obtiene sumando todos los momentos que actúan en los extremos B de los tramos AB y BC. Así, el momento sin balancear en el nodo B es 41,1. Al restar 91,1 menos 50, el momento de desbalance se debe eliminar mediante un momento igual pero de sentido contrario. Ahora hallamos los momentos de distribución aplicando la misma metodología. Multiplicamos los factores de distribución de 0,5 por el momento de desbalance de menos 41,1, dándonos unos momentos de distribución iguales a menos 20,6. Proseguimos con los momentos de transporte, en donde simplemente dividimos entre 2 los momentos de distribución hallados, para luego trasladarlos respectivamente a los extremos lejanos A y C de los tramos AB y BC. Estos momentos son de magnitud menos 10,3 y finalizamos con fijar nuevamente el nodo B en su posición rotada. A continuación se muestran los momentos totales en los extremos de los elementos. Estos valores se obtuvieron al sumar los momentos distribuidos y transportados con los momentos que ya existían previamente en los extremos de cada elemento. Con el nodo B ahora balanceado y fijado, se libera el nodo C nuevamente. Podemos ver que debido al efecto de transporte, hay un momento sin balancear de 10,3 en sentido horario en el nodo C. Calculamos ahora los momentos de distribución y obtenemos un momento de 4,4 antihorario para el tramo BC y uno de 5,9 también antihorario para el tramo CD. Para los momentos de transporte se halla la mitad de los momentos de distribución calculados, con magnitudes positivas de 2,2 y 2,9 para el tramo BC y CD respectivamente. Entonces los momentos totales en los extremos de los tramos BC y CD son: de la siguiente manera se calcularon los momentos totales en dichos tramos. Como el procedimiento de liberar los nodos, balancear y transportar momentos es el mismo, se muestra a continuación un resumen del proceso de distribución de momentos aplicado a una segunda y tercera liberación en B y C respectivamente. Ahora, si se intenta liberar por tercera vez el nodo B y lo balanceamos, podemos notar que el momento de desbalance es 0,1, un valor muy pequeño como para considerar los momentos de distribución producidos por él. Al ser estos valores despreciables, terminamos el proceso de distribución de momentos. Por consiguiente, los valores mostrados en la figura pueden tomarse como las respuestas buscadas. En resumen, en cada liberación para equilibrar cualquier nodo, basta con determinar la magnitud y signo del momento de desbalance y distribuirlo con el signo cambiado entre los respectivos elementos mediante los coeficientes de distribución. Luego se transportan estos momentos y se pasa a balancear el siguiente nodo. Es necesario hacer énfasis en que la consideración detallada de todos los pasos anteriores es innecesaria en la solución mecánica del problema y se ha hecho aquí solo para facilitar el entendimiento del método.
A continuación, se muestra una forma esquematizada de realizar el mismo proceso del ejercicio, en donde en la fila 1 se colocan los factores de distribución, en la fila 2 se ponen los momentos de empotramiento fijo hallados con la tabla mostrada al inicio del video. En las siguientes 6 filas se colocará el balance y el transporte en los nodos, en donde se dibuja una línea debajo de los momentos de distribución para indicar que el nodo está balanceado, y con una flecha horizontal se identifican los momentos transportados. En la última fila se ubicarán los momentos finales en los extremos de los elementos. Estos simplemente se obtienen sumando algebraicamente las columnas respectivas y se comprueba que la suma de momentos en cada nodo dé 0 o un valor despreciable. Con los momentos en los extremos de los elementos ya determinados, los cortantes en los extremos se pueden determinar aplicando las ecuaciones de equilibrio estático. Para el primer tramo comenzamos con indicar que la sumatoria de momentos en A es igual a 0. Entonces, despejando el cortante B1 nos queda igual a 16,6 kilolibras. Ahora, para hallar la cortante que falta, realizamos una sumatoria de fuerzas en Y. Al despejar A, nos queda con un valor de 13,4 kilolibras. De la misma manera, se procede a encontrar los cortantes en el segundo tramo, donde la cortante B2 es igual a 16,1 y la cortante C es igual a 13,9. Así también se procede con el tercer tramo, obteniendo unas cortantes de C2 igual a 4,9 y D igual a 4,9, pero en sentido opuesto. Las reacciones en los apoyos se pueden hallar tan solo aplicando una sumatoria de fuerzas en Y sobre cada nodo. De esta manera tenemos una reacción en A de 13,4, una reacción en B de 18,8, en C de 32,7 y en D de 4,9. Como último paso se dibujan los diagramas de cortantes y momentos flectores. Ok, si no tienes la más mínima idea de cómo dibujar los diagramas, pásate por mis videos anteriores donde explico de manera detallada cómo realizarlos. En resumen, el diagrama de cortantes se realiza sumando o restando las cargas que actúan sobre la viga junto a las reacciones halladas en los apoyos, mientras que el diagrama de momentos se dibuja tomando en consideración los momentos que actúan en los extremos de los tramos, además de la aplicación de métodos y nociones fundamentales para lograr la diagramación. El método de Cross es uno de los métodos de análisis en vigas más interesantes que he llegado a conocer. Algunas de las ventajas que nos puede brindar este método es su generalidad. Es aplicable a todo tipo de estructuras, concretamente a todas las formas por piezas rectas y curvas. Su sencillez. No exige recordar nada de memoria. Teniendo unas tablas de momentos, factores de rigideces y factores de distribución y transporte, se puede resolver cualquier estructura. El método permite seguir un paso a paso del proceso de distribución de momentos en la estructura, dando un sentido físico muy claro a las operaciones que se realizan. Bueno muchachos, hasta aquí el video de hoy. Me gustaría que dejaras tu opinión acerca de este tema en la caja de comentarios. Si el video te gustó, deja tu pulgar arriba, suscríbete al canal y recuerda darle clic a la campanilla. Así recibirás una notificación cada vez que suba nuevo contenido. En la descripción del video te dejaré mis redes sociales y algunos enlaces en donde podrás descargar libros recomendados para este tema. Sin más, te deseo lo mejor. Un gran abrazo, se despide tu amigo Iseudo. Nos vemos en la obra.